Bueno, si es miércoles y suena ese solo de guitarra de Eric Clapton, eso quiere decir que ya está aquí el espacio dedicado a la ciencia y a la tecnología. Habrá que investigarlo, que nos trae, como cada miércoles, Miguel Ángel Pérez Lucas. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Pachi. Que hoy echa mano de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud para acercarnos a una realidad de gran calado en el ámbito de la salud pública. Vienes además con dos protagonistas que nos van a ayudar a conocer y a reflexionar sobre este tema. Cuéntanos. Pues mira, a las pruebas me remito, Pachi. Según el último balance del Instituto Nacional de Estadística, el de 2022, en España se produjeron 4.097 suicidios. Estos son 11 personas al día. Se trata del primer motivo de muerte por causa externa de la población joven. Ya sabéis que el pasado 10 de septiembre se celebró el Día Internacional de Prevención del Suicidio y que decía William Shakespeare, dad palabra al dolor, el dolor que no habla gime en el corazón hasta que se rompe. Pues bien, entidades como el Teléfono de la Esperanza a través del 71 70 03717 o el teléfono 024 están detectando cómo se está produciendo un incremento de peticiones de ayuda relacionadas con la problemática suicidia. ¿Y qué hay detrás de este fenómeno? ¿Cómo es esta compleja y poliédrica realidad? ¿Qué reto supone a los sistemas sociosanitarios, educativos, para las ciencias sociales y de la salud? Bueno, pues para hablar de todo ello nos acompañan los autores de un libro de conveniente lectura titulado Dejar de sufrir o dejar de vivir, la dualidad del suicidio. Es el psicólogo Enrique Galindo Bonilla y el enfermero y también psicólogo Francisco José Celada, ambos profesionales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Buenas noches por estar con nosotros en Habrá que Investigarlo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Enrique y Francisco José, para entrar en materia y al hilo un poco de vuestro libro, Dejar de sufrir o dejar de vivir, la dualidad del suicidio, ¿por qué habéis elegido ese título? ¿Cuál es, Enrique o Francisco José, la dualidad? ¿En qué radica esa dualidad? Bueno, pues nosotros el título lo pensamos bastante porque, claro, es como la presentación de una obra, ¿no? Entonces nosotros es la dualidad o la ambivalencia esa entre dejar de vivir o morir por suicidio y dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que se plantea el suicidarse es porque tiene un alto sufrimiento. Entonces, lo que queremos transmitir con esto es que si dejas de sufrir, ya no vas a querer dejar de vivir, sino que vas a querer seguir adelante. Entonces esa es la dualidad del suicidio. Entonces, como queríamos poner la palabra suicidio también, pues por eso es la razón. Es como jugar un poco un juego de palabras entre cesar en el sufrimiento y volver a la vida, ¿no? O no perderla. El caso es que el suicidio se ha considerado tradicionalmente como un asunto oscuro, lleno de estigmas, de tabúes. ¿Cuáles son, Enrique, por ejemplo, los principales mitos o conceptos erróneos que la sociedad tiene sobre el suicidio y cómo podrían abordarse? Vamos a ver, hay una serie de, tú has dicho mitos, o sea, de falsas creencias que se han popularizado, se han extendido y la gente da como hechos, y sin embargo no son ciertos. O sea, nosotros decimos que el principal, que incluso ha afectado mucho a los medios de comunicación, es que mejor no hablar, porque hablar incita. Nosotros decimos, como si fuera un eslogan, hablar salva vidas, el silencio mata. La prueba está de que estamos aquí, cada vez se habla más, porque cuanto más se hable, una persona se relaja, siente que es comprendido y se puede gestionar mecanismos de ayuda. Ese es uno de los principales. Otro de los mitos es, por ejemplo, el que los que se suicidan están locos o tienen un trastorno mental, dicho de una forma más ética. Cuando la realidad es que no, un porcentaje importante tienen un trastorno, pero un porcentaje importante me refiero también que tienen trastorno mental común, como puede ser una depresión, ansiedad, estrés, que nos afecta a todos por motivos laborales o sociales. Pero luego hay un porcentaje importante de gente que no tiene ningún tipo de trastorno mental. Sin embargo, tienes unas condiciones de vida o creencias o falta de habilidades que les lleva al suicidio. Ideas como que el que lo ha intentado no lo hace, cuando el haberlo intentado es la primera causa de riesgo que existe, o muchas de este tipo. El que lo dice no lo hace, es una cosa, va diciendo, pero eso es por llamar la atención, ¿vale? Por llamar la atención, pero las estadísticas nos demuestran de que el 90%, o sea, 9 de cada 10, lo han dicho por activa y por pasiva. Muchos han ido en el mismo mes, incluso el mismo día, algunos al médico. ¿Y qué? No se les hace caso. Y luego a posteriori, ay, lo decía, pero como se dice que el que lo dice no lo hace, o lo hacen por llamar la atención.
Y todos esos mitos, lo primero que debería saber la población es que rompiendo los mitos se previene el suicidio. Las cifras, ya las daba Miguel Ángel, son demoledoras, pero vosotros que sois especialistas en la materia, ¿percibís un cambio, valga la redundancia, de percepción en todos los entornos educativos, sociales, sanitarios? Sí, yo creo que sí, que bueno, yo puedo decir que cuando yo empecé con esto en el 2015-2014 no se hablaba nunca del suicidio ni de la conducta suicida en ningún sitio. Ni en radio, ni en televisión, ni en la sociedad se hablaba de esto. Yo fui educado en esa cultura, supongo que claro, Miguel Ángel también. Es que los manuales de estilo vuestros ponía no hables del suicidio, ¿no? Porque puedes provocar llamada, más suicidios, un efecto llamada. Y no o de se copy. enseñaba ni en las facultades, ni de medicina, Nada. ni de psicología, ni siquiera de periodismo, en ningunas. Y ha habido una eclosión y yo creo que ahora se está hablando del tema. Hay mucha gente que también está hablando de salud mental, aunque no tenemos que asociar directamente problemas de salud mental con suicidio, como acaba de decir Enrique. Pero yo creo que cada vez se habla más, cada vez se forma más a los sanitarios, se está formando a los profesores, se está hablando en las universidades, se está hablando en los colegios y yo creo que en la sociedad en general se está hablando y en los medios de comunicaciones, porque sois grandes preventivos de la conducta suicida, estáis ya muy volcados en esto y os lo agradezco de corazón. Hablaremos más de ello, vamos a ahondar en ello, pero por ir poniendo por orden, según los estudios estadísticos, según los análisis que habéis manejado y además en vuestro libro se reflejan muy bien, ¿cuáles son los grupos de edad más afectados por esta realidad? Afecta a toda la población, pero sí hay dos grupos importantes de alto riesgo. Uno son los jóvenes que cada vez hay edad más temprana. De hecho, se están dando en los 2 últimos años suicidios de niños y niñas de 12 años. Ya. Entonces, ese periodo de entre los 12 años, por desgracia, y 25 es una etapa de riesgo porque tiene unas condiciones muy especiales que también dedicamos un capítulo entero al tema del suicidio juvenil. Y luego, a partir los mayores de edad, a partir de los 65 años hay un incremento progresivo, de tal forma que el 70 años es más riesgo, 75 más riesgo, 80 más riesgo y así. Hacia el final de la vida hay una serie de características de soledad, de pérdidas funcionales, físicas, psíquicas y relacionales que hacen que vaya más. Entonces, sobre todo, son los dos polos, la juventud, adolescencia y la tercera edad. Lo ha descrito Enrique inicialmente, pero ¿hay factores de riesgo para que nos puedan permitir prever una conducta suicida, si es que es posible prever una conducta suicida? Hombre, la conducta suicida es multifactorial. Entonces, tiene tanto factores protectores como factores de riesgo. Por ejemplo, un factor básico es ser hombre, porque de cada 4 suicidios, 3 son hombres, el 75% estamos hablando, ¿no? Ser mujer, bueno, pues ellas hacen más intentos de suicidio, diríamos, ¿no? Ellos lo consiguen más, ellas lo intentan más. Factores de riesgo, bueno, pues problemas de salud mental en un determinado porcentaje. No tan alto como se dice, del 90% tienen problemas de salud mental. No, son porcentajes mucho más bajos. Eso se copia mucho en la evidencia, pero no es así. Por ejemplo... Me apuntaba soledad, no sé si enfermedad puede la ser soledad en las personas mayores, por ejemplo. Es que las tasas, vemos que los dos grupos extremos, ¿no? Los niños y los ancianos, pero las tasas fuertes no están en la gente joven. Pero la gente joven llama mucho la atención. Si se te suicida alguien de 10 años, eso llama mucho la atención. Pero las tasas, los índices muy potentes están en las personas mayores. ¿Por qué? Enfermedades crónicas, dolor crónico, soledad que no la buscan ellos, sino que están envueltos en ella, desesperanza, se sienten una carga muchas veces, están con mucha medicación, tienen el medio para hacerlo, porque muchas veces tienen polifarmacia en casa, acumulan mucha medicación, entonces es fácil que puedan dar de la ideación el paso a la acción. Y hablando de la otra cara de la moneda, es decir, los factores de protección, decía William James que la realidad es aquello a lo que yo presto atención, a qué debemos prestar atención para protegernos de todas estas situaciones. Es como una balanza en la que ponemos en un lado
los factores de protección y no otros los factores de riesgo. Factores de riesgo, por desgracia, estamos en una sociedad en la que es bastante patológica. Por ejemplo, factores de riesgo son los desahucios, factores de riesgo es la falta de comunicación entre las personas, factores de riesgo son los problemas de pareja, factores de riesgo son la precariedad laboral. Entonces, todo eso son factores de riesgo y no son problemas de salud mental, pero sí que llevan a... Y lo contrario, por ejemplo, tener buenas relaciones, sobre todo familiares, grupos de apoyo, amigos, gente con la que hablar, es principalmente un factor de protección importante. Colchones, ¿no? Colchones. Tener recursos salvavidas, poníamos un flotador ahí en el libro. Tener, por ejemplo, acceso a recursos sanitarios, porque una persona que vive aislado y que no tiene más actividades de ocio, de cultura, de relación, se suicidan más. Por ejemplo, curiosamente, Asturias, la minería, la caída de la minería ha llevado a un incremento de suicidio y tenemos la región que más se suicida. Luego le sigue, desde luego, Galicia. Quiere decir que nosotros tenemos cerca un hospital, como aquí, encima tenemos uno tan grande, o hay servicios sociales y 100 asociaciones que te pueden proteger. Esos son factores muy importantes de protección. Pero luego también los internos, los psicológicos. Tener facilidad de comunicación, tener habilidades sociales, no tener un pensamiento rígido, todo este tipo de cosas son importantes. Pero digo, sobre todo, el tener apoyos familiares, sociales, amigos, es clave. Un poco dos preguntas en una, porque no sé si hace falta un ojo entrenado para advertir señales de riesgo, señales de alarma. Evidentemente, por eso decía dos preguntas en una. El ojo entrenado podría hacer falta si ves señales de alarma, pero claro, habría que identificarlas. Pero en el caso de lo que nos comentabais antes, si alguien te dice directamente, quiero desaparecer de aquí, voy a hacer este disparate, primero sobre las señales de alarma, y dos, si directamente un amigo, un conocido, un familiar, un vecino te da te verbaliza esa señal, ¿cómo hay que actuar? ¿Qué hacer? Realmente lo que te está diciendo es, te está pidiendo ayuda. Hay mucha gente que lo verbaliza directamente, ¿no? Y hay veces, o de manera indirecta, una persona mayor, ay, hijo, con lo mayor que es uno, con los dolores que tiene, ¿para qué estoy aquí? O alguien que te lo dice directamente. Pues hablar con esa persona en ese momento, apoyarla, estar con ella, ver un poco el nivel de riesgo que pueda tener, lo estructurada que tiene la ideación, ¿no? Puedes pensar en la muerte de una manera genérica, o en decir, bueno, si a lo mejor me durmiera y no me despertara, a alguien que ya te está diciendo, mira, un día me voy a coger, me voy a ir al viaducto en tal punto, voy a hacer esto muy especificado, muy estructurado. Eso conlleva más riesgo. Entonces, estar con ella, no dejarla sola y intentar contactar con un medio de ayuda. Ese medio de ayuda puede ser ir al hospital, al centro de salud, llamar al 112 o llamar al mismo 024, que es el teléfono contra el suicidio, que lleva pocos meses funcionando, y que allí te pueden dar pautas y ayudarte a ayudar a esa persona que ha contactado contigo. Entonces, hablar va a hacer que baje un poco el nivel de activación de esa persona y a lo mejor ese día salvas una vida. Y le das entrada para que pueda seguir adelante y no vuelva a tener esa tentación de acabar con su vida. Sí. Si me permites, como he dicho, señales, hay una cosa muy curiosa, que es lo que es la palabra alarma frente a alerta. Alerta es estar vigilante. Una persona verbaliza, hay que estar vigilante, que hay cierto riesgo. Pero alarma viene de alarmé a las armas. Es cuando ya hay que actuar. Entonces, hay señales que muchas veces se escapan. Por ejemplo, el hecho de que una persona verbalice para estar aquí, no sé qué. Claro, si nos dejamos llevar por el mito que decíamos al principio de el que lo dice no lo hace, lo ignoramos. Pero el hecho que lo verbalice o que deje rastros en las redes sociales, que le comunica amigos, son señales. Pero también son señales no verbales el hecho de cambios bruscos de conducta, persona muy tranquila que esté pronto muy inquieta, o al revés, el regalar cosas queridas, por ejemplo, no es una persona muy mayor haciendo testamento, es muy normal,
Ya, pero es que ha regalado no sé qué tan querido, pero y además quiere reconciliarse con su hermano no sé quién que lleva toda la vida sin hablarse. O un chaval joven que ha regalado, yo qué sé, su tablet, su joya, algo muy querido. Esos regalos nos están también indicando cosas. Por ejemplo, en jóvenes autolesiones, cuando hay cortes y ese tipo de cosas, cutting, lo están diciendo, están experimentando, jugando con la muerte, ¿no? Sí. Entonces esas señales, es que lo hace por llamar la atención, es que tal. Tengamos cuidado, que hablar salva vidas. Y siempre podemos decir que Paco ha dicho algunos ejemplos, es acompañarlo, hacerle dudar y conseguir que aplace del acto, que hay soluciones, que se sale, que en realidad, y eso lo empleamos, por eso es el título del libro, como si fuera un mantra, nadie quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir. Si se nos queda eso bien en la cabeza, tenemos mucho ganado. Habéis dado algunas pinceladas ya en relación con los jóvenes, habéis asociado en relación con los mayores la soledad, el dolor, la incomunicación, pero nos preocupa, al hilo de los datos del Instituto Nacional de Estadística, 316 jóvenes entre 15 y 29 fallecieron por suicidio en 2022 y es una tendencia creciente, según nos cuenta. Bueno, ¿qué nos está pasando? Como sociedad, que aunque habéis dado alguna pincelada, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué subyace? ¿El bullying, las redes sociales, también incomunicación? ¿Qué es lo que habéis observado? Yo creo que en los colegios lo del bullying la política en los colegios debería ser de bullying cero. Esa es la política realmente. ¿Por qué? Porque eso lleva a muchos jóvenes y niños a ver el entorno hostil constantemente y pensar una cosa, que antes tú ibas al colegio y estabas unas determinadas horas en el colegio, pero cuando salías del colegio te evadías de ese problema. Pero es que ahora con las redes sociales el bullying continúa, son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, que pueden acosar a una persona constantemente. Y entonces ese nivel de preocupación y ese nivel de no ver escape a ese problema puede llevar a un niño, a un joven, al suicidio. Y en los colegios se está haciendo cursos potentes. Ahora aquí en Castilla-La Mancha ya hay un curso potente de varias semanas para docentes, para que detecten todo esto y para que empiecen a hacer sus planes dentro de los colegios, porque es obligatorio ahora tener los planes y activar protocolos de emergencia o protocolos cuando se detecta conducta suicida o ideación suicida dentro de los colegios. Mira, me estaba escribiendo ahora mismo una docente diciéndome que los niños y los adolescentes están faltos de ser escuchados en sus propias familias. Sí. Mira, hay una cosa también que ocurre, que viene ahí en el libro, y es que yo siempre digo que a los jóvenes no se les vacuna. Pero no es que no se les vacune contra el COVID o la gripe, sino no se les vacuna contra la frustración. Tenemos una sociedad en la la sociedad en general y los padres en particular, hay una tendencia a protegerles, que no pasen, que no sufran, que se les hace creer que el mundo este es muy fácil de vivir, es todo felicidad. Se les protege, se les da todo lo que quieren en todo momento, porque no queremos que pasen por lo que nosotros. Entonces crecen así, pero más tarde, más temprano, se encuentran con que la frustración les vence y se enfrentan al primer desengaño amoroso, al primer desencuentro con los profesores, al primer búsqueda de trabajo, al primer fracaso en la oposición, a tener que hacer cosas que no les gustan y no están acostumbrados. Entonces, al no estar vacunados contra la frustración, viven eso como demasiado exagerado, como un catastrofismo. Me habían dicho que la vida era muy fácil ser feliz y me encuentro con esto, eso es que yo soy una mierda, no valgo para nada, y caen en cosas como ideas de todo o nada que les lleva a dar el paso por auténticas tonterías, os lo aseguro. Cosas se dan caso por primera vez por ese mismo. Verbo relativizar, ¿no? Muy totalmente. Relativiza. Bueno, y ante esta realidad, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, al que pertenecéis, definió como una de sus líneas estratégicas la salud mental, se formó un grupo de trabajo con distintos ámbitos, gestión del conocimiento, etcétera. Bueno, ¿qué estrategias de prevención aquí en Castilla-La Mancha para los diferentes grupos demográficos, como hemos hablado, adolescentes, adultos, personas mayores? ¿Cómo está eso ahora? Bueno, nosotros yo creo que en lo que estamos ahora está todo escrito. Tenemos también unas recomendaciones para periodistas y para medios de comunicación, que también tú eres uno de los autores. Y entonces todo eso está blanco sobre negro.
y se está formando tanto al personal sanitario desde atención primaria, en mi gerencia, por ejemplo, que es la de emergencias, también se está formando, en hospitales también hay cursos online muy potentes ahora mismo en los que todos los años hay 120 plazas y se presentan 800 o 900 personas que quieren hacer el curso. Y también en educación se ha lanzado desde hace un año y poco otro curso muy parecido, pero adaptado a los docentes, ¿no? Entonces yo creo que estamos en la fase de formación y luego creo que habrá que dar un paso más adelante y meter medios y mejorar un poco los medios tanto en salud mental como también un plan de prevención del suicidio a nivel autonómico, pero con medios detrás. Y luego, si tuviéramos un plan nacional del que colgaran todos los autonómicos, pues mejor que mejor, y con dinero también, y que repartieran dinero para las comunidades autónomas, que creo que es el camino a seguir en el futuro. Un poco de psicología comparada, por poner algún dato sobre la mesa, que yo creo que estas cosas se entienden muy bien también cuando miramos otros países. Tasas de suicidio: Corea, 24 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Perú, 1,7, o Sudáfrica, solo 0,7. ¿Cómo se afronta en esos otros países las estrategias del suicidio? ¿O sencillamente las sociedades son distintas y como el nivel de vida, el nivel social o el nivel cultural o el nivel de bienestar es diferente, las tasas varían en razón de qué? Realmente, eso también lo he dicho yo, de 193, 194 países que tiene la ONU, porque luego los países varían cada año, aparece alguno y desaparece alguno, 80 nada más tienen lo que son listados o cogen datos para dar datos de suicidio. Entonces, claro, a lo mejor la cifra de Sudáfrica pues no es demasiado creíble. ¿Me entiendes lo que entonces, sí. Hay muchos países que África entera es un vacío. Hay partes de Asia que no dan datos. Entonces, los datos que tú vas a tener ahí son muy dispares. Incluso aquí en España se cree que puede estar un 20, un 25% por encima, que estamos por debajo de las cifras reales. Entonces, imagínate lo que puede haber en Angola, qué datos te pueden dar. Bueno, pues no dan datos, porque no los tienen, no los recogen. Enrique hacía referencia en Asturias, Galicia, dentro de España. ¿Cómo estamos en Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha, mira, una cosa, nos ponemos reivindicativos, realmente llevamos años luchando porque haya un plan nacional, que no lo hay. Se ha delegado en las comunidades autónomas y ahí estamos. Sí tenemos datos. Castilla-La Mancha tenemos, en España, vamos a ver, en España se suicidan 11,2 personas al día. Al día, cuando, por ejemplo, asesinadas por violencia de género hay 4 o 5, en su caso, al mes. Al mes, nosotros al día. Castilla-La Mancha tenemos uno cada dos días. O sea, unos 165 me parece que son al año más o menos, entonces uno cada 2 días en Castilla-La Mancha. Y no nos estamos enterando, o sea, se produce esa situación de que de vez en cuando, oye, es el otro día se suicidó uno que me han dicho allá, el otro me decía alguien de Burguillos, ¿no te has enterado? Digo, llama mucho la atención, digo, pero si es que está ocurriendo uno cada 2 días aquí. Esto claro, como 8,4 de tasa cada 100.000 está en la media nacional, y aquí estamos aproximadamente por ahí 8,5 por cada 100.000 habitantes. Cada uno puede pensar que si mi población, mi región tiene 100.000 habitantes, por ejemplo Albacete, pues ¿cuánto le tocan? Le toca 9 suicidios al año, por ejemplo, nada más que la ciudad de Albacete. ¿Cuántos habrá Toledo? Pues hacemos cálculo y se cumplen las estadísticas, se cumplen. Sí. Esto, como dice el título de nuestro programa, habrá que investigarlo, porque aquí que nos gusta hablar de investigación, ¿qué demandas de investigación por parte de las ciencias sociales y de las ciencias de la salud, que es en el ámbito donde os movéis, habéis detectado? ¿En qué aspectos habría que estudiar más sobre el suicidio? ¿Qué aspectos consideráis que requieren una lupa? Yo creo que lo principal, aparte que estamos hablando solo de suicidio, pero piensa que hay de 20 a 30 intentonas de suicidio por cada suicidio. Entonces, si estamos hablando que solo en Castilla-La Mancha podemos tener 3.500 o más, o 4.000 intentos de suicidio, que son los que se ven en el hospital. Entonces, tener, por ejemplo, datos fiables de los intentos de suicidio, de cómo están funcionando dentro de los servicios de salud mental. Todos esos datos muchas veces
veces están muy encerrados, ¿no?, con la protección de datos, pero se deberían explotar y nos están explotando. Por ejemplo, potenciar los factores protectores, ver los factores de riesgo, cuáles se pueden trabajar con ellos. Por ejemplo, poner barreras en lugares altos, en lugares donde puede haber suicidios. Entonces, se puede investigar a todos los niveles, desde juventud hasta las personas mayores. Sí, hay una cosa muy interesante que es todavía una asignatura pendiente, que hablamos siempre, es las autopsias psicológicas. Las autopsias es a posteriori, ha fallecido y ya nos olvidamos. Como suele decir, del muerto al hoyo y vivo al bollo. Cuando sería el momento de investigar en esa persona qué pasó, qué le llevó, qué factores de tipo psicológico, social, relacional hay. Entonces podríamos ver si hay algunas causas, por ejemplo, los jóvenes, que sean más suicidógenas que otras, así como tipos de, decimos, si investigamos qué ocurre en Toledo y vemos que determinado puente o determinado sitio, si se producen caídas, a lo mejor hay que actuar sobre ese punto en concreto. Entonces hay mucho que investigar. Bueno, casi tenemos que ir concluyendo, pero estamos sentados aquí dos periodistas y dos psicólogos, yo creo que dos periodistas que tenemos siempre interés en aprender, así que hablándonos del efecto Werther y del efecto Papágeno y cómo nosotros podemos ayudar desde aquí, desde los medios de comunicación. Dejadnos dos o tres directrices. Elige uno, el Werther y yo el Papágeno. Tú, vale, yo el Werther. Bueno, pues el efecto Papágeno es el protector y el Werther es el de copy, que bueno, el de copy se habla copycat. mucho copycat, pero hablan más de problemas de agresividad también. Ahí también en el copycat entran también los asesinatos, los homicidios y todo esto. Pero vosotros, al transmitir bien la comunicación, a comunicar, no decir el medio, el sitio, no sacar fotos del lugar donde se ha sucedido, de dónde vivía la persona, por ejemplo, todo eso, si cada vez que tú hablas no dices que fue un cobarde, que fue valiente al hacerlo, explicar exactamente las dosis, que esto ha pasado con determinadas personas, o han dicho el método exacto que ha pasado. Todo eso, es efecto Werther. Esto hace que la gente, cuando se mató Marilyn Monroe, en ese mes se mataron 200 personas más imitando. Cuando se tiró una cantante coreana desde un piso muy famosa, Yuko, se imitó esa conducta. Cuando murió el hijo de Lola Flores, también subió un 15% los suicidios en ese mes. Entonces, eso es copy, porque lo sacamos como sensacionalismo, solo sacando lo que podemos creer que puede vender más, y entonces eso hace que la gente lo capte y lo imite. ¿Y el otro? Por el contrario, el efecto Papágeno, digo, siempre decimos, lo titulamos Ahí suena la flauta, porque se basa en la flauta mágica de Mozart, un personaje, un papagayo, unos niños le disuaden de suicidarse, las importancias de la vida. De ahí tiene el nombre Papágeno, incluso hay una asociación con ese nombre al cual pertenece un compañero. Bueno, pues es cuando una persona, sobre todo famosa, habla de que tiene problemas y que los supera de alguna forma pidiendo ayuda. Por ejemplo, Iniesta, el mejor que hemos tenido. Hasta ahora nos había dado el campeonato del mundo, ahora ya tenemos dos. Pues Iniesta contó cómo cayó en una depresión, cómo pidió ayuda, cómo salió de ella. Pero estamos viendo más adelante, por ejemplo, últimamente veíamos a Alejandro Sanz, que contaba también que tenía problemas de salud mental. Más futbolistas, más deportistas, muchos. Para los jóvenes, por ejemplo, Camilo, ese de los bigotes tipo Dalí, cuenta de que va al psicólogo no por nada, sino para tener una buena salud mental, igual que otros van al gimnasio. Entonces, cuando una persona lo pasa mal y pasa por esto y lo cuenta y es famoso, se produce el efecto de protección. Por eso os invitamos a los medios de comunicación que cuando se dé una noticia, aparte de no darla de forma sensacionalista, aprovechar para decir, de esta se sale, existen medios, este es el teléfono de ayuda, el 024, el teléfono de Esperanza, si tienes dudas acude, habla con un amigo, con quien tengas más cerca. Podéis decir qué recursos hay y ayudar. Distintas, pero puede volver. Esto es Agarrarte a la vida, un título de una canción de Rosalén que habla sobre el suicidio. Cuenta que la escribió de la mano de una amiga de toda la vida que estaba viviendo ese proceso. Afortunadamente, decía Rosalén cuando la presentó, cada vez se habla más de salud mental, de depresión y de suicidio. Ese es nuestro deseo.
desde este habrá que investigarlo, contribuir a ese efecto papágeno, dando visibilidad a nuestro bienestar mental y emocional. Nos vamos, que nos atropellan las noticias de las 10. Enrique Galindo, Francisco José Celada, gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao. Gracias Miguel a Ángel, vosotros. hablamos la semana que viene. Así es, un placer. Un placer, gracias.